Ahora bien, tenemos este ejercicio que me indica lo siguiente. Si tenemos al vector posición, que está representado por el vector xy, yj y zk, y además que f minúscula es el módulo de posición, me piden encontrar lo siguiente. Me dicen que tengo que encontrar esto lo que está acá, que es este símbolo. Recordemos que este símbolo es para mí el operador nabla. Es decir, es un vector que está compuesto por las derivadas parciales respecto de x, respecto de y respecto de z. Entonces, cuando nosotros calculamos o utilizamos el operador nabla, ya sea en producto vectorial, escalar o vectorial, entonces estamos utilizando lo que son encontrar gradientes, rotacionales, divergencias, etc. Entonces, para nuestro ejemplo, así tal cual, nosotros vamos a encontrar esta expresión. Ya tenemos lo que es el vector posesión, que está dado por x, y, j y z. Entonces, lo que me queda encontrar es este escalar, que es f. Y esto no es más que el módulo del vector posición. Y ya está. Entonces, lo que se me pide encontrar es esto. El gradiente, en este caso el producto, entre el operador nabla y esta expresión. Vamos a anotar primero así tal cual. F L-1 elevado a n-1 por el vector posición. Ahora, miren, acá si yo, como tengo f, también puedo encontrar f elevado a n-1. Y eso no va a ser nada más que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Recuerden que como está en raíz, estoy elevado a un medio. Pero como todo está elevado a n-1, va a ser esta expresión. Y vamos a obtener lo siguiente. Ahora, necesitamos recordar también algunas propiedades. Esto para nosotros es un escalar. Y el otro, que está en naranja, es un vector. Acá tenemos la multiplicación entre un vector y un vector y un escalar. Entonces, la fórmula me indica lo siguiente. Y yo tengo que encontrar esto. Primeramente, voy a aplicar el operador, voy a encontrar el gradiente de f elevado a n-1 y voy a realizar el producto punto con el vector posición. Más, acá tengo f elevado a n-1 que se va a multiplicar por el, eh, la divergencia o el gradiente del campo o del vector posición. Esto es lo que me indica mediante la fórmula. Entonces, para no complicarme, yo lo voy a hacer por separado. Fíjense acá. Yo quiero calcular el gradiente de f elevado a n-1. ¿Y eso qué implica? Voy a derivar con respecto, es un vector, va a estar derivado con respecto de x en y, con respecto de y en j y con respecto de z en k. Y a esta expresión. Ahora, como operaciones auxiliares, yo me voy a anotar lo siguiente. Si yo quiero derivar f elevado a n-1 con respecto de x. A ver, quiero derivar con respecto de x a esta expresión. Entonces, por la regla de la cadena, nosotros sabemos lo siguiente, que el exponente tiene que bajar y se le tiene que restar 1. Es decir, que va a ser n menos 3 medios. Y a esto le tengo que multiplicar la derivada de lo que está aquí adentro, con respecto de x. Imagínense, aquí me va a quedar 2x.
Puedo simplificar algunos términos, el 2 con el 2. Ahora, eso sería la derivada con respecto a x. Y todo eso yo tendría que colocarlo en esta componente. Y luego tengo que repetir para y. Pero fíjense, si yo cambio con respecto de y, solo van a cambiar estos términos. Y todo lo que estoy subrayando con un celeste es común, si lo derivo también con respecto de y. Y este término yo lo puedo factorizar. Y lo voy a anotar de esta manera. Como n menos 1, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a n menos 3 menos. Este es el término que estoy factorizando. Y como habíamos dicho, aquí solamente va a cambiar x en y más y en j más z en k. Ustedes pueden pausar el video y verificar esto paso a paso. Nosotros estamos simplificando parte del procedimiento para llegar al resultado más rápido. Ahora, a esto yo le tengo que multiplicar o realizar el producto punto con el vector posición. Vamos a cambiar esto. Si esto hago el producto punto, es decir, tengo que hacer el producto punto con el vector posición, xy más yj más zk. Tengo que realizar el producto entre estos dos vectores. Y como es el mismo, es como simplemente encontrar el módulo al cuadrado. Esto vamos a separarlo. Pero no confundir. Y obtengo lo siguiente. Acá tengo el igual n menos 1 multiplica a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a n menos 3 medios. Y está multiplicado por, como esto es el producto punto, es directamente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y como tienen la misma base, los exponentes se van a sumar. Y finalmente me queda esta expresión, n menos 1 x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a n menos 1 sobre 2. Si yo lo quiero simplificar aún más, voy a escribir n menos 1, como esto es el módulo del vector, es decir, f, voy a colocar como f elevado a n menos 1. Y ya está. Yo ya habría hecho la primera parte. Ahora me toca esto. Yo voy a copiar acá f elevado a n menos 1 por el gradiente de f. Es decir, acá tenemos, me copio esta expresión, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a n menos 1 sobre 2. Y acá tengo que obtener las derivadas parciales con respecto de x, y z. ¿Y cómo es el vector posición? Es decir, derivada con respecto de x es 1, derivada con respecto de y es 1 y la derivada con respecto de z es 1. Entonces, me queda 1 más 1 más 1. Y esto es igual a 3 elevado a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a n menos 1 sobre 2. Y ya está. Para encontrar esta expresión, lo que tengo que hacer es simplemente copiar todo lo que he hecho y sumar. En la primera expresión, yo ya habría encontrado lo siguiente. Esto igual podemos simplificar. Podemos decir que es 3 por f elevado a n menos 1. Y tengo esto. N menos 1 por f elevado a n menos 1 más 3 f elevado a n menos 1. Y esto se queda como n
más 2 f elevado a n menos 1. Si nosotros quisiésemos escribir de nuevo todo en función de x y z, lo podríamos colocar de esta manera. N más 2, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a n menos 1. Y ya está. Con esto yo ya habría encontrado el inciso A. Ahora, para el inciso B, cambia algunas cosas. Me dicen que para resolver este inciso, tengo que encontrar el producto cruz entre el operador nabla y f elevado a menos 2 por el vector posición. Igual, necesito recordar que f elevado a menos 2 es directamente 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué en el denominador? Por el signo del exponente, que es negativo. Y esto no es más que 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ahora, de la misma forma, tenemos una expresión para calcular lo que tenemos aquí. Y decimos que el producto vectorial entre el operador nabla y esta expresión es la siguiente. Tengo el gradiente de f elevado a menos 2, que se va a realizar el producto vectorial entre el vector posición. Esto es más f elevado a menos 2, que se va a multiplicar por el operador nabla, que va a realizar el producto vectorial con el vector posición. Muy bien, entonces, vamos a calcular como en el anterior por separado, así para evitar tanto lo que son las confusiones. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que calcular como primer paso el gradiente de f elevado a menos 2. Y lo que vamos a hacer es simplemente derivar con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Como en el anterior, yo me voy a realizar algunas operaciones auxiliares. Si yo voy a derivar a f elevado a menos 2 con respecto de x, obtengo lo siguiente. Primeramente que esto es como si estuviera elevado a la menos 1. Ese signo baja y sabemos que se le resta al exponente. Por lo que esto va a ser 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, pero en el denominador. Y a esto tenemos que multiplicarle por 2x, que es la derivada con respecto de x. Y de la misma forma, si nosotros derivamos con respecto de y, solamente va a cambiar esta expresión. X, y y y. Y de esa manera se puede generalizar. Podemos decir que vamos a factorizar el menos 2 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado al cuadrado, xy más yj más zk. Muy bien. Ahora voy a realizar el producto vectorial entre lo que he encontrado por el vector posición. Y esto para mí es lo siguiente. Miren, como acá tengo un factor, un escalar que está multiplicando, también puedo factorizarlo. Y ya está. Tengo que calcular el determinante de esta matriz. Y por simples rasgos yo puedo ver que
a mí me va a salir el vector nulo. Porque es el mismo vector que se está haciendo el producto vectorial consigo mismo. Y si ustedes recuerdan, teníamos que, si tenemos dos vectores que se realizan en producto vectorial, entonces esto no es más que el módulo entre estos vectores por el seno del ángulo. Y el ángulo entre estos dos vectores, para nuestro ejemplo en particular, es 0, porque es el mismo vector. Y por lo tanto, tiene sentido que para nosotros nos dé el vector nulo. Ahora, la otra parte del procedimiento es simplemente que a f elevado a menos 2 lo vamos a multiplicar al gradiente de, en este caso, la divergencia de f. Vamos a anotar más abajo. Acá nos copiamos lo que es f elevado a menos 2 y es 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y acá tenemos la derivada con respecto de x, derivada con respecto de y derivada con respecto de z. X, y z. Y j y k. Y si nosotros ponemos atención, vamos a obtener de que también vamos a obtener el vector 1. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos esta fila y esta columna y obtenemos lo siguiente. Voy a sacar la derivada parcial con respecto de y de z. Y eso para mí es 0. Menos la derivada de y con respecto de z, que también es 0 en y. Y de la misma forma voy a obtener el vector 1. Entonces, como resultado, podría decir que de esta expresión me va a dar a mí lo que es el vector nulo. Porque a pesar de que nosotros tenemos acá un escalar no nulo, y acá también, si lo multiplicamos por el vector 0, automáticamente se va a volver 0. Y con ello, yo ya habría obtenido mi resultado final.